Bueno, y nos vamos al panorama internacional porque se ha producido un nuevo golpe de Estado en África. En esta oportunidad, los militares en Gabón han derrocado a Ali Bongo, presidente de ese país que está situado sobre la costa atlántica. Para entender un poco esta situación que se viene a sumar a A otra, otras sí. en reiteradas oportunidades, estamos en contacto con Claudio Fantini, analista internacional. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, Humberto y Valeria. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, Claudio, lo primero es preguntar sobre cuál era la situación que tenía Gabón para entender un poco por qué se ha desencadenado este golpe de Estado. Bueno, en Gabón había una dinastía familiar que se prolongaba en el tiempo y que está desde la década del 60, ¿no? Gabón era parte de lo que se conocía como África Ecuatorial Francesa, era una colonia de Francia. El nombre era Congo Brazzaville y era parte de la África Ecuatorial Francesa hasta que en 1960 se independiza. En todo este tiempo hubo solo 3 presidentes, ahora va por el cuarto, pero este cuarto es un presidente de facto. El primero fue León Mba, que fue uno de los padres de la independencia y que llegó a través de una elección al cargo de presidente, pero en 1967 fallece León Mba y asume la presidencia quien era su vicepresidente, que era Omar Bongo, el padre del de el presidente Ali Bongo, el que fue derrocado ahora. Omar Bongo inició un largo reinado, duró hasta que la muerte lo separó del poder. En el año 2009 muere Omar Bongo, entonces se convierte en presidente su hijo, Ali Bongo. Todos estuvieron con elecciones. Omar Bongo hizo sucesivas elecciones, lo mismo Ali Bongo, pero siempre las elecciones dejan un gusto a fraude, dejan un gusto a manipulación. En términos económicos, Gabón es un país bastante próspero, es un país que está sobre la costa atlántica, pero fundamentalmente tiene petróleo, ¿no? Sí, hay una clase mucho más rica, está en lo que se llamaba Brazzaville en tiempos de la colonia francesa y ahora es Libreville, que es la capital gabonesa. Ahí está la clase enriquecida, pero la verdad es que el petróleo le ha dado en términos generales una situación bastante holgada y por eso también la dinastía de la familia Bongo logró permanecer tantos años en el poder. Los militares justificaron este golpe de Estado explicando que hubo un fraude, que había ganado el candidato opositor, que eso ya no se iba a tolerar y acusaron a Ali Bongo de ejercer un régimen corrupto, inmensamente corrupto, lo cual en buena medida es cierto, y de estar protegido por Francia, lo cual también en buena medida es cierto. Hay un talón de Aquiles la, en la gravitación francesa sobre los países africanos subsaharianos y magrebíes que fueron colonia de Francia, que es el tema de la corrupción. Es que en el contacto de las empresas francesas y del gobierno francés con los gobiernos de estas ex colonias, bueno, se hacen negociados y se teje corrupción. Por lo menos es algo que se repite en denuncias permanentes en esos países, y el discurso de los militares golpistas es por el fraude que cometió Ali Bongo en la versión de los golpistas y por la gravitación colonialista que todavía
ejerce Francia, así la describen ellos, y sitúan bajo esa gravitación la corrupción que domina este país. Claudio, ¿cómo se encuadra este golpe de Estado en el marco de tantos golpes que están habiendo en este momento, ¿no? Ola de golpes, se dice en algunos medios, dicen que son entre 6 o 10. El de Níger fue uno que hablábamos contigo hace poco tiempo y lo analizábamos. ¿Cómo se enmarca este golpe de Estado de Gabón dentro de esta ola de golpes de Estado en el continente africano? Y sí, son muchos. Empezó en el 2020 con el golpe de Estado en Guinea Conakry, después vino en el 21 el golpe de Estado en Mali, después estalló el conflicto por el poder en Sudán, se sumó después Burkina Faso. Es una ola de golpes de Estado que se está dando en el África subsahariana, en la franja del Sahel sobre todo, aunque Gabón está por debajo del Sahel, ya es el África ecuatorial. Todos los países, sobre todo los que fueron colonia de Francia, están viviendo estas rebeliones militares, y en los casos anteriores, en este todavía no apareció ninguna señal, pero sí en los casos anteriores de presencia o instigación desde Rusia, ¿no? En el caso de Sudán, Sudán es un país donde venía operando el grupo Wagner al servicio de la ex milicia paramilitar que actuaba en la región del Darfur y que luego se levantó contra el régimen militar imperante en Jartum. También en Mali y en Burkina Faso se ve claramente la presencia del grupo Wagner, incluso días antes de morir en Rusia, Yevgeny Prigozhin había estado en Mali, ¿no? En Burkina Faso, que es el ex alto volta francés, también se ve claramente la influencia rusa en los golpistas, y luego se vio claramente, ya mucho más cerca en el tiempo, hace un par de semanas, el Níger. Los militares nigerianos que dieron, los militares del Níger que dieron el golpe de Estado levantaban banderas rusas, ¿no? Y muchos de los manifestantes a favor del golpe mostraban banderas rusas en las calles de las ciudades y pueblos de Nigeria. Pareciera ser una señal clara de que Rusia está operando en el África subsahariana para que los militares se levanten contra los franceses o contra la gravitación de la expotencia colonial. En gran parte se apoya en el fracaso de Francia en la lucha contra Boko Haram, contra Al Qaeda Magreb, contra el brazo subsahariano y africano de ISIS. El fracaso de Francia en la lucha contra los yihadistas. Francia había enviado tropas, sobre todo a Mali, bueno, pero el no avanzar en esa lucha es uno de los argumentos, y después habrá plata de por medio y todas esas cosas, con que los rusos logran que los militares estén derrocando gobiernos. Por lo tanto, es de suponer que los gobiernos golpistas, las dictaduras militares que se están formando, son dictaduras de carácter prorruso, Valeria. Una vez más, los intereses europeos afectan o hacen mella en el continente africano. Gracias, Claudio, por este análisis. Seguimos en contacto y nos vemos la semana que viene. Abrazo grande, hasta cualquier momento. Gracias.